Todo mi cuerpo temblaba y las piernas me fallaban. Apenas una hora antes, había llorado de felicidad porque acababan de informarme que había heredado unos 8 millones de dólares de mi padre. Corrí con mi hijo pequeño en brazos hacia la oficina de mi marido para darle la sorpresa. Pero, desde el otro lado de la puerta de su despacho, fui yo la que recibió la sorpresa. Antes de que la historia empiece, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. No olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y podamos compartir historias cada vez más emocionantes. Mi mundo era pequeño, pero estaba lleno. Pequeño porque se reducía a nuestra casa alquilada y sencilla en las afueras de Ciudad de México, y lleno porque estaba inundado por la risa de nuestro hijo, Rafa. Aquella mañana, como cientos de mañanas antes, yo, Nadia, le daba de comer su plato de avena con pollo desmenuzado. El hijab sencillo que llevaba puesto estaba un poco torcido porque Rafa acababa de tirar de él mientras reía a carcajadas. Ese niño de 5 años era el centro de mi universo. Era la razón detrás de cada cansancio y la fuente de cada alegría. Mi marido, Diego, se había ido a trabajar desde antes del amanecer. Siempre decía que estaba muy ocupado, que trabajaba duro por nosotros. Yo siempre le creí. Lo amaba con lo que quedaba de un corazón que ya venía cansado por la vida antes de conocerlo. Vivíamos al día. Diego era gerente junior en una empresa inmobiliaria. Su sueldo alcanzaba justo para pagar el alquiler, las facturas y la comida. Casi nunca quedaba nada para ahorrar. Yo no me quejaba. Para mí, tener a un Diego cariñoso y a un Rafa sano ya era más de lo que me hubiera atrevido a pedir. Mis padres habían muerto hacía mucho. Me habían dejado completamente sola, hasta que Diego llegó a mi vida y me dio algo parecido a una familia nueva. Mientras lavaba los platos del desayuno, mi teléfono, con la pantalla ya estrellada en varias esquinas, empezó a sonar. Era un número desconocido. El corazón me latió un poco más rápido. Rara vez alguien me llamaba que no fuera Diego o las señoras del círculo de estudio del Corán de los domingos. Me sequé las manos en el delantal y contesté. «¿Hola? ¿La señora Nadia?», preguntó una voz grave, profesional y completamente desconocida. «Sí, yo soy», respondí. «¿Con quién tengo el gusto?». «Buenos días, señora Nadia. Mi nombre es Ramiro. Soy abogado del despacho Ramiro y Asociados. Soy el albacea del testamento de su difunto padre». Por un instante sentí que el corazón se detenía. «Papá». Hacía mucho que no oía ese nombre dicho de manera tan formal. «¿Mi padre?», repetí con la voz temblorosa. «¿Qué pasa con mi padre?». «Señora Nadia, le pido que se calme. Sé que esto es repentino. El difunto dejó algo para usted. Algo que solo ahora podemos procesar y liberar, después de cumplir con una serie de trámites legales bastante complejos. Su padre dejó a su nombre un fondo de inversión a largo plazo». El señor Ramiro hizo una pausa, como si me estuviera dando tiempo para respirar. ¿Un fondo? ¿Qué fondo? Hasta donde yo sé, mi padre no tenía nada cuando falleció. Mi mente viajó a aquel entierro sencillo de años atrás. Solo yo y algunos vecinos acompañamos el cuerpo. Nada que sugiriera una fortuna escondida. «Eso es lo que todos creían, señora», continuó el abogado. «Pero su padre fue muy astuto. Desvió la mayor parte de sus bienes a inversiones protegidas, muy discretas, que solo podían ser reclamadas por usted, su única heredera, después de que pasara un tiempo determinado. Y ese plazo acaba de cumplirse». Seguía sin entender nada. «No lo comprendo, licenciado. ¿Qué está tratando de decirme?». Escuché su suspiro paciente al otro lado. «En resumen, señora Nadia, usted es la heredera legítima del fondo de inversión de su padre. Después de descontar todos los impuestos y gastos administrativos, la cantidad neta que se depositará en su cuenta es de unos 8 millones de dólares. El plato que tenía en la mano se me resbaló, cayó al piso de cerámica y estalló en pedazos. 8 millones de dólares. No podía haber oído bien. Los oídos me zumbaron, las piernas se me hicieron de trapo. Me dejé caer en el suelo frío de la cocina, entre los trozos de loza. «Licenciado, está bromeando, ¿verdad?», susurré. Las lágrimas se me arremolinaron en los ojos. «No estoy bromeando, señora Nadia. Hablo muy en serio.
Llevo meses intentando encontrarla. Sus datos de residencia han cambiado varias veces. Al fin localicé este número. Tenemos que concertar una reunión para que firme los documentos de la liberación de fondos. ¿Se siente bien? Yo no podía articular palabra. Las lágrimas ahora caían sin control. Aquello no era un sueño. Era real. «Mamá, ¿qué te pasa?», escuché la vocecita preocupada de Rafa. Corrió a la cocina y me vio llorando sentada en el suelo. Me apresuré a secarme las lágrimas y le sonreí como pude. «No pasa nada, amor. Mamá está bien. Mamá está muy feliz. Eso es todo». Después de colgar con Ramiro, con la promesa de vernos pronto en su despacho, seguí en el piso un buen rato. Mi mente repetía una y otra vez: $8 millones. Era una cifra que ni siquiera me había atrevido a imaginar en mis sueños más locos. Podía comprar una casa de verdad, no una vivienda barata alquilada. Una casa con jardín para que Rafa jugara. Podía darle la mejor educación. Podía ayudar a Diego. Sí, Diego, mi marido. Su rostro apareció en mi mente, la cara cansada cuando regresaba del trabajo, sus quejas sobre su jefe, su sueño de tener algún día un negocio propio, siempre frenado por la falta de capital. Ahora todo eso podía hacerse realidad. Podíamos cumplir todos nuestros sueños. Diego no tendría que matarse más trabajando para otros. Una oleada de entusiasmo recorrió mi cuerpo. Tenía que decírselo de inmediato. No podía esperar a que volviera por la noche. Tenía que ver su cara cuando escuchara la noticia. Quería compartir esta felicidad con él ahora mismo. Todavía me temblaban un poco las manos cuando recogí los pedazos del plato. Luego bañé a Rafa y le puse la mejor ropa que tenía. Una polo azul cielo que le quedaba perfecta. Yo misma me cambié rápido. Me puse mi túnica más bonita, la que solía usar para la fiesta de Eid al-Fitr, y me eché un poco de perfume. Me miré en el espejo. Tenía el rostro enrojecido por la emoción. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Rafa confundido al verme tan apurada. Me agaché y tomé sus pequeños hombros entre las manos. «Vamos a darle una sorpresa enorme a papá, cariño. Después de hoy, nuestra vida va a cambiar», le dije, con la voz aún rasposa por el llanto de emoción. Pedí un taxi por aplicación. Mientras esperaba, el corazón me retumbaba en el pecho. Imaginaba la reacción de Diego. Estaría sorprendido. Me abrazaría con fuerza. Quizá lloraría de alegría. Juntos planearíamos nuestro futuro. Un futuro brillante. Un futuro que nunca nos habíamos atrevido a imaginar. Cuando el taxi llegó, subí con Rafa en brazos, rebosando de ilusión. Dentro del auto no podía dejar de sonreír. Besaba una y otra vez las mejillas de mi hijo. «Mamá te ama, Rafa. Mamá ama a papá. Vamos a ser la familia más feliz del mundo». El trayecto hasta la oficina de Diego fue el más largo de mi vida. Normalmente tardaba unos 30 minutos, pero ese día cada segundo se hizo eterno. Mantuve a Rafa abrazado sobre mi regazo. El cielo parecía más azul y el sol más brillante. O tal vez era solo mi percepción, la de una mujer que acababa de enterarse de que su destino había cambiado por completo. Me imaginaba a Diego, quizás encorvado frente a su computadora, frunciendo el ceño, lidiando con números y clientes difíciles. Muy pronto ese peso se levantaría de sus hombros. Esta vez sería yo quien lo levantara. El taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas alto y moderno, con grandes ventanales que reflejaban el cielo. Ese era el mundo de Diego. Un mundo que me resultaba un poco ajeno. Casi nunca venía aquí. Él siempre decía que no hacía falta, que estaba muy ocupado y que la oficina no era lugar para niños. Pero hoy era la excepción. Pagué el taxi y tomé de la mano a Rafa. Entramos en el lobby frío y elegante. El piso de mármol pulido reflejaba nuestras siluetas. Una recepcionista impecablemente vestida, con maquillaje perfecto, levantó la mirada hacia nosotros. Sentí su mirada recorrer mi hijab sencillo, mi túnica de fiesta, y luego detenerse en Rafa, que observaba todo con los ojos muy abiertos. Me pareció percibir un leve destello de desdén en sus ojos, o quizás solo estaba sensible. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con un tono cortés pero distante. «Buenas tardes», respondí con una sonrisa.
Vengo a ver al señor Diego, mi marido. La recepcionista tecleó algo en su computadora. ¿Tenía cita con él?, preguntó. No, soy su esposa, repetí. Quiero darle una sorpresa. Le guiñé un ojo en la parte de sorpresa. Ella alzó una ceja. Está en su despacho. Piso 15, los elevadores están por allá, indicó sin mucho interés. Le di las gracias y caminé con Rafa hacia los elevadores. Dentro de la caja metálica que nos llevaba hacia arriba, mi corazón latía cada vez más fuerte. Rafa empezó a impacientarse. Papá se tarda, se quejó. Ya casi lo vemos, mi amor, solo un poquito más, le dije, acariciándole el cabello. Las puertas se abrieron en el piso 15. El pasillo estaba alfombrado, silencioso, y amortiguaba el sonido de nuestros pasos. Sabía que el despacho de Diego estaba al fondo. Había estado ahí una sola vez, en una visita familiar que organizó la empresa el año anterior. Caminé despacio, sujetando a Rafa, que quería correr. A medida que me acercaba, empecé a oír voces que venían del interior del despacho, cuya puerta de madera tenía un panel de vidrio esmerilado. Estaba ligeramente entreabierta, dejando una pequeña rendija por la que se escapaban las voces. Escuché la risa de Diego. Una risa profunda y sonora. Pero había algo extraño en ella. Sonaba distinta, fría, llena de una especie de triunfo. Se lo dije, señor. El plan está saliendo perfecto, dijo Diego divertido. Me detuve en seco. Señor. Hasta donde yo sabía, el padre de Diego estaba muerto, igual que los míos. Tal vez hablaba con su jefe. Acerqué un poco el oído a la puerta y le hice señas a Rafa para que guardara silencio. Otra voz, más madura y autoritaria, respondió: Muy bien, así que el abogado por fin la llamó. Exacto, celebró Diego. Ese abogado ingenuo al fin llamó a Nadia esta mañana, justo como usted predijo. Debe estar camino al banco ahora mismo, o quizás llorando de felicidad como una tonta en casa. Sentí que el corazón se me encogía. Nadia. Estaba hablando de mí. Abogado ingenuo. Se refería a Ramiro. 8 millones de dólares. La cifra resonó en mi cabeza. Has hecho un buen trabajo, Diego. Casarte con ella, fingir que eras pobre. Una actuación impecable, se burló la voz mayor, seguida de una risita. Me tapé la boca con la mano. Las náuseas me subieron a la garganta. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Por supuesto, señor Mauricio, contestó Diego, nombrándolo al fin. Todo gracias a su orientación. Llevo años siguiendo ese dinero, esperando a que el fondo venciera. Nadia no sabe nada. Es demasiado ingenua, demasiado enamorada. Volvió a reír. Era la misma risa que había oído el día que me pidió matrimonio, la misma que soltó cuando nació Rafa. Ahora, sin embargo, sonaba como la risa de un demonio. ¿Y cuál es tu plan después de que ella firme el poder sobre el dinero?, preguntó el tal Mauricio. Hubo un silencio, y luego la voz de Diego descendió varias notas, haciéndose dura y cruel. Una voz que yo no había oído nunca. Por supuesto, me quedaré con todo. Transferiré el dinero a nuestra cuenta en el extranjero. Después de eso, Nadia y el niño no verán ni un centavo. ¿Para qué? Solo son un lastre. La voy a dejar. Los echaré de la casa para que vuelvan a ser unos vagabundos. El mundo se detuvo. El niño, mi niño. Ese niño no es nada para mí, continuó Diego. Bueno, biológicamente sí es mío, pero nunca lo quise. Solo fue una herramienta para que Nadia siguiera atada a mí. Mi cuerpo se paralizó. Un temblor incontrolable me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Las rodillas se me doblaron. Si no hubiera estado apoyada en la pared, habría caído al piso. Rafa, que notó mi temblor, me miró asustado. «Mamá, tengo frío», murmuró. No podía responderle. Ni siquiera podía respirar. Las voces en el despacho siguieron hablando, pero ya no las escuchaba claramente. Solo oía los latidos ensordecedores de mi propio corazón y las palabras de Diego repitiéndose en mi cabeza. Los echaré a la calle, son un lastre, vagabundos. El mundo que había construido sobre el amor y la confianza se hizo añicos en cuestión de segundos. El hombre al que amaba, el padre de mi hijo, el hombre con el que había soñado compartir la vejez, era un monstruo.
Sabía de la herencia. Lo había planificado todo. Nuestro matrimonio era parte de un plan. Yo no era más que una pieza en su juego. El dolor que se clavó en mi pecho fue más agudo que el que sentí cuando perdí a mis padres. Era el dolor de la traición, de ser traicionada por la única persona en la que confiaba en este mundo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí petrificada, pero sabía que no podía desmayarme. No allí, no ahora. Con lo poco de fuerza que me quedaba, retrocedí, paso a paso. Sin hacer ruido, Rafa me miraba confundido. Pero por fortuna, permaneció en silencio, quizás sintiendo el horror que me envolvía. Me di la vuelta, tomé en brazos a Rafa y caminé rápido hacia el elevador. No corrí. Caminé con la poca dignidad que me quedaba, mientras por dentro me derrumbaba. De regreso al lobby, estoy segura de que la recepcionista debió ver mi cara pálida como un papel, pero no me importó. Salí del edificio y me arropó el calor caótico de las calles de Ciudad de México, pero yo me sentía helada, tan helada que me dolían los huesos. Pedí otro taxi para volver a casa. En el trayecto, no lloré. Me quedé mirando por la ventana, perdida. Rafa se durmió en mi regazo, sin saber que su pequeño mundo acababa de explotar. ¡Sorpresa! Sí, yo quería darle una sorpresa a Diego. Al final, la sorprendida fui yo. Cuando el taxi se detuvo frente a nuestra casa alquilada, seguía sin llorar. Algo había reemplazado al dolor, algo frío, duro, afilado. Era rabia y, detrás de esa rabia, una determinación que empezaba a tomar forma. Claro que iba a darle una sorpresa. Fingiría no haber escuchado nada. Representaría mi papel igual que él había representado el suyo todo este tiempo. Él había trazado un plan para mí. Yo iba a preparar uno mucho más grande para él. Iba a devolvérsela. Haría algo que lo haría arrepentirse el resto de su vida. Él quería arrebatarme mi mundo. Yo le quitaría el suyo. Cerré la puerta de la casa con cuidado. El clic del cerrojo resonó en mis oídos. Rafa dormía sobre mi hombro. Su respiración tranquila era lo único cálido que quedaba. Lo llevé a nuestro cuarto pequeño. Lo recosté en el colchón delgado y lo tapé. Besé su frente y me quedé un rato mirando su rostro inocente. Él era el único pedazo de mi mundo que seguía intacto. Él era la única razón por la que no me había desplomado en el lobby de la oficina. Rafa no tenía la culpa de nada. Y el hombre al que acababa de escuchar, el hombre capaz de llamar herramienta y carga a su propio hijo, no merecía llamarse padre. Salí del cuarto y cerré la puerta despacio. La casa que hasta esa mañana había sido mi pequeño castillo, ahora se sentía como una cárcel. Cada rincón me recordaba una mentira. Vi la foto de nuestra boda en la pared. Diego sonreía con aparente sinceridad, abrazándome con fuerza. Recordé cómo aquel día me sentí la mujer más afortunada del mundo. Resulté ser la más ingenua. Entré al baño y me miré en el espejo viejo, con los bordes oxidados. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados pero secos. No quedaban más lágrimas. En mis ojos había algo nuevo y helado. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Nadia que conocía. Era una mujer destruida. Y, sobre los escombros, algo nuevo se estaba levantando. La ira era su fundamento. Me lavé la cara con agua fría. Sentí que el agua me despertaba. Acomodé mi hijab con cuidado. Tenía que parecer normal. No podía mostrarme rota. Desde ese momento, tenía que convertirme en actriz. La mejor actriz del mundo. Porque si fallaba, Rafa y yo terminaríamos en la calle. Exactamente como Diego lo había planeado. Miré el reloj. Faltaban unas horas para que él regresara. Tenía que preparar la cena. La rutina no debía cambiar. Fui a la cocina. Era el mismo lugar donde esa mañana había recibido la llamada de Ramiro, aunque parecía que hubieran pasado 1000 años. Saqué verduras y pollo del refrigerador y empecé a cortar cebolla. Mis manos se movían de manera mecánica. El cuchillo se deslizaba con precisión. Imaginaba el rostro de Diego. Cada rebanada era un pedazo de mi rabia. Cada picado, un insulto que no dejaba escapar. Él creía que yo era tonta, que era débil, que solo era una ama de casa ingenua, incapaz de algo más que cocinar y cuidar a un niño. Se equivocaba.
Había subestimado la fuerza de una madre cuando amenazan a su hijo. Preparé su platillo favorito: pollo en salsa de soya con un toque picante. El aroma inundó la casa. Normalmente ese olor me hacía sentir en hogar. Esa noche me revolvía el estómago, pero seguí cocinando. Iba a servirle el mejor veneno, mi sonrisa. El tiempo pasó en un silencio espeso. Rafa seguía dormido. Me senté en la mesa a esperar. Esperar a mi verdugo. Esperar al hombre que amaba y odiaba al mismo tiempo. A las 10 en punto escuché el ruido de su motocicleta. El corazón me saltó en el pecho. Respiré hondo. Tranquila, Nadia. Por Rafa, me repetí. La puerta se abrió. «Assalamu alaikum», saludó con esa voz que ahora sabía de lo que era capaz. «Wa alaikum assalam, amor», respondí forzando una sonrisa. «Qué raro que llegaras tan tarde». Me acerqué y tomé su maletín como siempre. Él me besó la frente. El beso me resultó helado. «Perdón, amor, hubo una reunión de última hora con el jefe grande. Agotador», se quejó. El jefe grande, don Mauricio, pobre de mi marido. Fingí empatía. «Anda, ya te preparé la cena. Date un baño rápido y vienes a la mesa». «Mi esposa sí que me entiende», dijo, despeinando mi hijab con familiaridad antes de ir al baño. Mientras se duchaba, puse la mesa. Mis manos temblaban apenas al colocar su plato. Tenía que controlarme. Diego salió del baño fresco, con ropa limpia, y se sentó. «¡Guau! ¡Pollo en salsa! Justo se me antojaba», dijo sonriendo. Su sonrisa era falsa, igual que la mía. Empezamos a comer. Solo se oía el choque de los cubiertos contra los platos. Yo casi no podía tragar. Todo me sabía a piedra, pero me obligué. «¿Qué tienes, amor? ¿Por qué tan callada?», preguntó mirándome. Era el momento. Levanté la mirada. Antes, los ojos de Diego me daban seguridad. Esta vez serían el escenario de mi actuación. «Diego», empecé, dejando que la voz me temblara. Dejé que unas lágrimas asomaran. Él se tensó de inmediato. «¿Qué pasa, Nadia? ¿Te sientes mal?». Negué con la cabeza, y enseguida sonreí como si estuviera abrumada. «No sé por dónde empezar. Es una noticia enorme», dije entrecortada. «¿Qué noticia?», preguntó fingiendo sorpresa. «Un actor brillante. Esta mañana», hice una pausa, respirando como si estuviera muy emocionada. «Me llamó un abogado, el abogado de mi difunto padre». Diego dejó la cuchara. Se inclinó hacia mí. Sus ojos brillaron de inmediato, aunque intentó disimularlo. «¿Un abogado? ¿Qué quería?». Dejé caer una lágrima. «Resulta que papá me dejó una herencia que solo ahora puede hacerse efectiva». «¿Una herencia?», repitió, abriendo los ojos como plato. «¿De cuánto, amor? ¿10.000? $20.000? Lo miré fijamente. «De unos 8 millones de dólares». El silencio nos envolvió. Diego se quedó inmóvil. Su actuación casi fue perfecta. Puso cara de shock, la boca entreabierta, los ojos desorbitados. Realmente era buen actor. ¿Qué dijiste? ¿8? ¿Cuánto? «No bromees, Nadia», murmuró. «No es una broma. Son unos 8 millones de dólares», respondí, llevándome las manos a la cara, fingiendo llorar de emoción. «Nuestra vida va a cambiar, Diego, nuestra vida». Un segundo después, Diego saltó de su silla. Se abalanzó hacia mí, me levantó y me abrazó tan fuerte que casi me quedó sin aire. «Dios mío, amor, esto es increíble», gritó. Me giró en el aire. «No lo puedo creer. Somos ricos, Nadia. Somos ricos». Le devolví el abrazo y apoyé la cabeza en su pecho. Sentí su corazón latir desbocado, no por amor, sino por la adrenalina de la codicia. Cerré los ojos, conteniendo el asco. Su abrazo se sentía como la presión de una serpiente, frío y mortal. «Es nuestra bendición, amor. La bendición de Rafa», dijo, besándome la coronilla. «Nuestra bendición». Sí. Una bendición que llevaba años planeando convertir en su botín. Me soltó y tomó mis hombros. Tenía los ojos brillosos. Incluso parecía que iba a llorar. «Podemos comprar una casa grande
No tendremos que vivir en este lugar estrecho. Y Rafa, podremos mandarlo a las mejores escuelas, incluso al extranjero, decía, dibujando un futuro brillante. Yo asentía fingiendo sollozar de felicidad. Me llevó de nuevo a la silla y se sentó a mi lado, apretando mi mano. Pero un dinero así se tiene que manejar con cuidado, Nadia. Hay mucha gente mala ahí fuera. Tú no sabes nada de inversiones ni de leyes. Comenzó, por fin lanzando el anzuelo. Lo sé, Diego. Me da miedo. Susurré, interpretando bien mi papel de mujer frágil. No tengas miedo, dijo acariciando mi mano. Para eso estoy yo. Yo te voy a ayudar con todo. Déjamelo a mí. Tú solo descansa. Confías en mí, ¿verdad, amor? Lo miré directo a los ojos. Ojos de mentiroso, de traidor. Claro que sí, amor. Respondí con mi mejor sonrisa dulce. Confío en ti completamente. Eres mi esposo. ¿En quién más podría confiar si no es en ti? Él sonrió satisfecho, victorioso. Creyó que ya tenía la guerra ganada. No sabía que apenas estaba empezando. Esa noche fue la más larga de mi vida. Dormí a su lado dándole la espalda. Él roncaba suavemente, durmiendo como un ganador que cree que su plan marcha a la perfección. Yo no cerré los ojos ni un segundo. Mi mente trabajó más rápido que nunca. Empecé a diseñar una estrategia. Pensé en cada movimiento, cada posibilidad. Lo primero era asegurar mi posición. No podía enfrentar sola a dos hombres tan astutos como Diego y Mauricio. Necesitaba aliados. Y sabía exactamente a quién llamar. Al amanecer, Diego se levantó de buen humor. Silbaba bajo la ducha. Me abrazó 2 veces antes de irse, cosa que no hacía desde hacía años. Voy a ir averiguando qué hacer para manejar tanto dinero. Luego busco un notario de confianza, dijo antes de salir. Yo solo sonreí y asentí. Cuídate, amor. Cuando el ruido de la moto se perdió en la distancia, mi sonrisa desapareció. Cerré con llave. Acaricié el pelo de Rafa, que acababa de despertar, y le di de desayunar. Cuando estuvo entretenido con sus juguetes, tomé el teléfono y marqué. Hola, licenciado Ramiro, soy Nadia. Buenos días, señora Nadia. Espero su llamada desde ayer, respondió con su tono sereno. Necesitamos vernos cuanto antes, dije, con la voz baja y apremiante. Pero no en su despacho. Esto es muy importante y totalmente confidencial. Se hizo un breve silencio al otro lado. Entiendo, respondió al fin. ¿Qué le parece una cafetería pequeña cerca del Paseo de la Reforma? Le enviaré la ubicación. Nos vemos en 1 hora. Allí estaré. Me apresuré a alistarme. Dejé a Rafa con la vecina de al lado, doña Rosa, con la excusa de que tenía un trámite urgente en la alcaldía. Pedí una moto por aplicación, no un taxi. Tenía que moverme rápido y sin llamar la atención. Llegué a la cafetería, que estaba bastante concurrida. El lugar ideal. Nadie se fijaría en nosotros entre tanto ruido. Ramiro ya estaba sentado en una mesa del rincón, con una taza de café negro frente a él. Era un hombre de mediana edad, bien arreglado, con gafas de pasta que le daban un aire muy serio. Me senté frente a él, con el corazón acelerado. Señora Nadia, saludó con un leve gesto de cabeza. ¿Licenciado? Empecé sin rodeos. No sé en quién puedo confiar, pero algo me dice que puedo confiar en usted. Necesito contarle algo. ¿Tiene que ver con la herencia?, preguntó. Sí, pero no solo con eso. Tomé aire. Tengo que contarle algo que escuché ayer. Algo terrible. Le conté todo. Mi ida a la oficina de Diego, la conversación que oí tras la puerta, el nombre de Mauricio, el plan para quedarse con todo el dinero y echarnos a Rafa y a mí a la calle. Mientras hablaba, el rostro de Ramiro pasó de sereno a sorprendido y luego a sombrío. La mandíbula se le endureció. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando el café. Mauricio, murmuró. Debí haberlo sospechado. ¿Lo conoce?, pregunté. Ramiro levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos. No solo lo conozco, señora Nadia. Sé perfectamente quién es. El señor Mauricio fue el mayor rival de negocios de su padre. Fue, en los hechos, quien provocó la caída de la empresa de su padre hace más de 10 años. Nunca pudimos probar nada,
pero su padre estaba convencido de que Mauricio había jugado sucio. Sentí que la sangre se me helaba. Aquello ya no se trataba solo de dinero. Era una venganza que llevaba años cocinándose. Diego no era solo un marido traidor. Era el soldado enviado por Mauricio para rematar la faena. Ramiro continuó, con la voz cargada de decisión. Su padre era mi amigo. Me pidió que la protegiera. Me hizo jurarlo ante su tumba, y ahora sé exactamente qué debo hacer. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Primero, proteger sus activos. Diego va a intentar que usted firme un poder para manejar el dinero. No firme nada, jamás. Si le insiste, dígale que quiere entender bien los documentos, que quiere reunirse conmigo. Yo me haré el abogado pesado, burocrático, el que retrasa todo. Ganaremos tiempo. Se inclinó hacia mí. Mientras ganamos tiempo, tenemos que movernos. Ser más inteligentes que ellos. Yo puedo congelar temporalmente la liberación de los fondos por motivos de seguridad, pero eso los pondría en alerta. La otra opción es liberar una parte pequeña del dinero, sin que Diego lo sepa. ¿Para qué?, pregunté. Para su fondo de guerra, respondió. No puede enfrentarse a ellos con las manos vacías. Necesita recursos, necesita saber qué hacen, dónde tienen su dinero, qué más han estado tramando. ¿Espiarlo?, susurré. Un investigador privado, corrigió Ramiro. Conozco a alguien de absoluta confianza. Es el mejor en lo que hace. Puede seguir a Diego y a Mauricio, rastrear sus cuentas, sus propiedades, incluso encontrar pruebas de otros delitos. Pensé en la conversación en la oficina, en sus risas. El asco volvió a subir. Hágalo, licenciado, dije. Esta vez mi voz ya no temblaba. ¿Cuánto necesitamos? No es barato, pero vale cada centavo. Propongo que liberemos primero unos $30.000. Los pondremos en una cuenta nueva a su nombre, que solo usted y yo conoceremos. $30.000. Una cifra que antes me habría parecido imposible. Ahora era solo el inicio. Estoy de acuerdo, dije. Y no solo quiero saber qué piensan hacer. Quiero pruebas. ¿Pruebas para qué?, preguntó. Para divorciarme y para destruirlos, como ellos quisieron destruirme a mí. Ramiro me observó en silencio por unos segundos, como si evaluara a una persona nueva. Al final, asintió. Muy bien, señora Nadia. Entonces vamos a preparar un gran plan. Les daremos una sorpresa que nunca olvidarán. Salí de la cafetería con una sensación diferente. El miedo había sido reemplazado por un propósito claro. Ya no era la Nadia débil. Me estaba convirtiendo en una guerrera. Días después, Ramiro me informó que la cuenta secreta ya estaba abierta y lista. Ya había transferido los $30.000 que usaríamos como capital de batalla. También organizó la reunión con el investigador privado llamado Sergio. Lo vi en el lobby de un hotel sencillo en el centro. Era un hombre de aspecto corriente, nada llamativo, pero con ojos agudos. ¿La señora Nadia?, preguntó. Asentí. No tengo mucho tiempo. Este es mi marido. Le mostré una foto de Diego abrazando a Rafa. Luego otra de Mauricio, que Ramiro había conseguido de viejos reportajes de negocios. Quiero saberlo todo. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Dónde guarda su dinero? Y todo lo que pueda encontrar sobre Mauricio. Sergio asintió. Entendido. Le enviaré reportes diarios. Perfecto. Y sobre todo, que no se den cuenta. Llegué a casa antes que Diego. Volví a cocinar. Volví a sonreír. Volví a interpretar mi papel de esposa ingenua. Diego, por su parte, se volvió más dulce cada día. Me traía flores, chocolates, juguetes para Rafa. Creía que estaba pescando a su presa poco a poco. No sabía que frente a él no había un pez, sino un tiburón. Una semana más tarde, justo cuando Diego empezaba a impacientarse por la firma del poder, recibí el primer informe de Sergio en el correo electrónico secreto que había creado. El informe era corto, una foto y unas líneas. En la foto, Diego y Mauricio se daban la mano frente a un proyecto de construcción lujoso, todavía en obra. Ambos reían con orgullo. Debajo, el comentario de Sergio. El objetivo Diego acaba de ser promovido a director de proyecto. El proyecto está financiado por Mauricio. Detectadas transferencias sospechosas desde la cuenta del proyecto hacia cuentas personales en el extranjero, a nombre de ambos, alta probabilidad de lavado de dinero. Lavado de dinero.
No eran simples estafadores, eran criminales. El juego era mucho más grande y sucio de lo que había imaginado, y acabábamos de encontrar nuestra primera arma. Las semanas siguientes fueron una partida de ajedrez agotadora. Diego, por un lado, se transformó en el esposo perfecto. Llegaba más temprano, traía antojos, jugaba con Rafa, me masajeaba los pies por la noche y me susurraba al oído que nuestro futuro sería brillante. Hablaba de una casa con piscina, de autos de lujo, de viajes alrededor del mundo. Pintaba el paraíso, cuando en realidad me quería arrastrar al infierno. Cada caricia me resultaba fría, cada palabra dulce sonaba como el siseo de una serpiente. Yo sonreía, asentía y fingía estar fascinada. Por dentro, contaba cada mentira. Por el otro lado, su ansiedad iba en aumento. Entonces, amor, ¿cómo vamos con lo del abogado?, preguntaba con aparente casualidad. Mientras antes firmemos, mejor. Así nos quitamos ese peso de encima. Siempre tenía una respuesta preparada. Paciencia, Diego, dice el licenciado Ramiro que hay muchísimos documentos, que los impuestos de herencia son complicados, respondía un día. Está fuera de la ciudad con otros clientes, decía otro. Me aseguró que el dinero está seguro, solo tenemos que esperar. Cada vez que yo aplazaba el asunto, veía un relámpago de irritación en sus ojos antes de que volviera a ponerse su sonrisa de máscara. Mientras tanto, Sergio y Ramiro trabajaban sin descanso. El investigador enviaba fotos de reuniones en hoteles caros, copias de estados de cuenta, conversaciones telefónicas interceptadas. Todo apuntaba a que el proyecto de construcción estaba en crisis por la mala gestión y la corrupción. Necesitaban desesperadamente dinero fresco. Necesitaban mi herencia. Sabía que no podía alargarlo para siempre. Diego empezó a mostrarse menos paciente. No me gusta tu abogado, se quejó una noche. Es demasiado lento. ¿Será que está intentando sacar ventaja? Era mi señal. Sabía que tenía que darle algo. Un señuelo. Aquella noche, cuando Rafa ya dormía, me senté a su lado en la sala. Puse mi mejor cara de preocupación. «¡Diego!», empecé con la voz quebrada. «Tengo miedo». Él apagó la televisión al instante. «¿Miedo de qué, amor? ¿No que estaba Ramiro cuidando de todo?». Bajé la mirada y jugué con la punta de mi hijab. «Me siento mal contigo. Tú has trabajado tan duro, tienes tantos planes, y por culpa del abogado yo estoy reteniendo el dinero. He estado hablando con él. Le dije que necesito una parte de la herencia ya, para ti, para nuestros planes». Los ojos de Diego se iluminaron. «¿Sí? ¿Puedes sacar una parte?», preguntó con entusiasmo mal disimulado. Asentí. Dice que sí, que por ser un fondo grande puede liberar un poquito como fondo de emergencia. No es mucho, claro. Hice una pausa dramática. «Tal vez unos $60.000, concluí, como si soltara un tesoro. Diego casi se ahoga. ¿60.000? Lo sé, no es nada comparado con los 8 millones, dije con modestia fingida. Pero pensé que podías usarlo para lo que necesites, para empezar nuestros proyectos, para que no tengas que preocuparte por el dinero. Confío plenamente en ti, tú sabes cómo manejarlo». Era mi apuesta más arriesgada. Le ponía delante un anzuelo grande. Si lo rechazaba, el plan se desmoronaba. Pero yo conocía a mi marido. Sabía lo profundo de su codicia. Diego no pudo ocultar su euforia. Me abrazó con fuerza. «Eres la mejor esposa del mundo, Nadia. Claro que me va a ayudar. Va a acelerar todo. Entonces, ¿me lo vas a transferir a mi cuenta de nómina? ¿La de siempre?», preguntó casi sin respiración. «Sí, amor, mañana mismo lo gestiono», respondí, aguantando las ganas de apartarme. Al día siguiente fui al banco, acompañada por una asistente del despacho de Ramiro que se hizo pasar por mi prima. La operación se hizo sin contratiempos. Unos $60.000 salieron de la cuenta de la herencia y llegaron a la cuenta personal de Diego. Esa noche, Diego era el hombre más feliz del planeta. Nos llevó a Rafa y a mí a cenar a un restaurante caro. De esos que antes solo mirábamos desde la acera, pidió sin mirar precios. «Esto es solo el comienzo, amor», dijo, alzando su vaso de jugo. «El inicio de nuestra nueva vida». Yo sonreí y levanté el mío. «Por nuestra nueva vida».
Lo que él no sabía era que Ramiro y Sergio ya estaban atentos. La cuenta de Diego era monitoreada las 24 horas. No tardamos mucho en obtener resultados. 2 días después de la transferencia, Sergio envió un informe urgente. El dinero no se había usado para dar el enganche de una casa o un auto. Nada de eso. Diego había dividido los 60.000 en 3 partes y había transferido casi todo. El informe era claro. El dinero fue a parar a cuentas de empresas proveedoras ficticias conectadas con el proyecto de Mauricio. Y una porción considerable, la más comprometedora, fue directamente a una cuenta personal de Mauricio en el extranjero, la misma que Sergio ya tenía localizada. Diego no estaba invirtiendo. No estaba construyendo nuestro futuro. Utilizaba la herencia de mi padre para tapar los huecos de sus negocios sucios. Me estaba usando para financiar su lavado de dinero. Cerré la laptop. Mis manos ya no temblaban. Solo sentía una frialdad absoluta. El pez se había tragado el anzuelo entero. Era hora de tensar la cuerda. Después de haber engullido aquel señuelo de $60.000, Diego bajó la guardia. Creía tener el control. Creía que yo era una esposa tonta dispuesta a entregarle su fortuna. Dejó de presionarme tanto por el resto de la herencia. Se veía ocupado y yo sabía por qué. Sergio reportaba un aumento en sus movimientos. Reuniones frecuentes con Mauricio, visitas al proyecto, comidas lujosas. Les di una semana para sentirse seguros, para confiar en que todo estaba bajo control. Durante esa semana yo fui la esposa perfecta, cocinaba, sonreía, lo complacía en todo, mientras mi equipo trabajaba tras bambalinas. Ramiro preparaba documentos legales, Sergio reunía más pruebas. Yo, por mi parte, me preparaba para el acto final. Al 7º día, Diego llegó con una noticia. «Amor, traigo buenas noticias», anunció apenas cruzar la puerta. Tenía la cara iluminada. «Mauricio quiere conocerte». Mi corazón se aceleró. «¿Conocerme? ¿Para qué?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Escuchó lo de la herencia y está impresionado con tu generosidad. Quiere ofrecernos una oportunidad de oro. Una manera de duplicar el resto del dinero en poco tiempo», explicó, poniendo sus manos sobre mis hombros. «Mañana a las 10 tenemos cita en su oficina. Este es nuestro gran día, Nadia. Después de mañana seremos oficialmente millonarios». «¿Y qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que decir?», pregunté, interpretando a la esposa de barrio nerviosa. «No tienes que llevar nada, solo a ti misma y los documentos de la herencia, por si se los quiere enseñar el notario. Yo me encargo de todo lo demás. Tú solo siéntate a mi lado y sonríe, ¿sí?». Asentí dócilmente. «Está bien, amor». Esa noche casi no dormí. Me comuniqué con Ramiro y Sergio. «Mañana a las 10, en la oficina de Mauricio», les dije. «Es el momento». A la mañana siguiente me arreglé con especial cuidado. Me puse una túnica azul oscuro, sobria pero elegante. Acomodé mi hijab con perfección y me apliqué un maquillaje ligero. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. Sus ojos no tenían miedo, brillaban con firmeza. «Mamá, estás muy bonita», dijo Rafa, abrazándose a mi cintura. Sonreí y lo besé. «Reza por mamá, mi amor», le pedí. Diego me esperaba ya de traje nuevo, caro, con un aire de ejecutivo exitoso. No tenía idea de que caminaba hacia su propio derrumbe. Llegamos al edificio de Mauricio, todavía más lujoso que el de la oficina de Diego. Subimos por un elevador privado hasta el último piso. El despacho de Mauricio era enorme, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Él estaba sentado detrás de un escritorio de madera maciza como un rey en su trono. Era mayor que Diego, con porte autoritario y ojos fríos. «Ah, Diego, y usted debe ser la señora Nadia», dijo sin levantarse. «Siéntense, por favor». Me senté en un sillón de cuero suave. Diego a mi lado, tenso pero emocionado. «He oído que ha tenido mucha suerte, señora Nadia», empezó Mauricio sin rodeos. «Y su marido ha sido muy inteligente. Ya invirtió una parte con nosotros con excelentes resultados». Sonrió con malicia. «Esos $60.000 ya han crecido notablemente en esta semana. Imagine lo que podemos hacer con los otros 8 millones». Diego me dio un ligero codazo. «¿Qué clase de oportunidades?», pregunté. «Muy sencilla», dijo Mauricio.
Usted nos entrega el resto del dinero para invertirlo en un proyecto inmobiliario muy rentable. En 6 meses, le garantizo que se habrá duplicado. Pero claro, para facilitar las cosas tendrá que firmar un poder general a favor de Diego, para que él pueda administrar todo en su nombre. En ese momento, un hombre que parecía notario, que había estado de pie en una esquina, se acercó y colocó delante de nosotros un fajo de documentos. En la primera hoja se leía claramente: Poder general amplio y sin limitaciones. «Solo tiene que firmar aquí, señora», indicó el supuesto notario, acercándome una pluma. Diego me miró con una sonrisa amplia. Sus ojos ardían de ambición. «Firma, amor, es nuestro sueño». Tomé la pluma. Mi mano estaba firme. Miré a Diego, luego a Mauricio, luego al notario. Dejé la pluma sobre la mesa. «Lo siento», dije suavemente. «No puedo firmar esto». La sonrisa de Diego se congeló. «¿Qué pasa, amor? ¿Hay algún problema?» «No puedo firmar este poder», repetí, «porque creo que hay otros documentos más urgentes que ustedes dos van a tener que firmar muy pronto». Diego frunció el ceño. Mauricio me miró con irritación. «¿De qué está hablando?», preguntó. Respiré hondo. «De que sé todo lo que han estado haciendo». En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Diego y Mauricio se giraron sorprendidos. Entró Ramiro, tranquilo, con su maletín. Detrás de él venían Sergio y 2 hombres de traje con maletines metálicos. «¿Quiénes son? Seguridad», bramó Mauricio. «Saquen a esta gente de aquí». «No es necesario gritar, señor Mauricio», dijo Ramiro, sereno, dejando su portafolio sobre la mesa de centro, junto al montón de papeles del poder. «Estamos aquí invitados por la clienta de su director», señaló, mirándome. «No me importa», escupió Mauricio. «Están irrumpiendo en mi oficina. Es ilegal. Todo lo que su investigador haya grabado es una violación de mi privacidad. Puedo demandarlos». «Inténtelo», intervino Sergio, que hasta ahora había guardado silencio. «Toda la información financiera se obtuvo a través de auditorías legales, y las grabaciones de voz salieron del teléfono del propio Diego, que yo mismo intervine con su inocente colaboración cuando aceptó el celular nuevo que usted le regaló. Ni siquiera cambió la contraseña de fábrica». Mauricio lanzó a Diego una mirada asesina. «Imbécil», siseó. «No, no es imbécil», dije yo, haciendo que los dos volvieran la vista hacia mí. «Es codicioso, igual que usted, señor Mauricio, y ambos pensaron que yo era una idiota». Saqué de mi bolso una carpeta gruesa y la dejé caer sobre la mesa, encima del poder que querían que firmara. «Aquí está todo», dije. «Las transferencias de los $60.000 que invertí con tanto cariño. Cómo en menos de 24 horas el dinero salió de la cuenta de Diego hacia empresas fantasma relacionadas con su proyecto, y cómo de ahí terminó en su cuenta personal en el extranjero. La misma cuenta con la que ha estado lavando dinero durante años». Los hombres de traje abrieron sus maletines y sacaron laptops, estados de cuenta, gráficos. Empezaron a extender documentos sobre la mesa. «El rastro es clarísimo, señor Mauricio», dijo uno de los auditores. «Del patrimonio de la señora Nadia a la cuenta de Diego a 3 empresas pantalla. De las empresas pantalla, 80% directo a su cuenta en las Islas Caimán. Y aquí está su firma autorizando las transferencias». Mauricio se tambaleó un paso hacia atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. Diego, en cambio, se derrumbó en el sillón, blanco como el papel. «Como dije», continué, mirándolo directo a los ojos, «no voy a firmar su poder. Pero ustedes dos sí van a tener que firmar algunos documentos dentro de poco, documentos de detención, órdenes de embargo, ese tipo de cosas». Ramiro dio un paso adelante. «Señores Mauricio y Diego, tenemos pruebas suficientes para acusarlos de fraude, conspiración y lavado de dinero. Pueden cooperar o enfrentarse a todo el peso de la ley». Diego se levantó de golpe y avanzó hacia mí, tambaleante. «Nadia, amor, estás equivocada, yo...», balbuceó. Intentó tocarme, pero retiré la mano. «Basta, Diego», le dije con hielo en la voz. «Tu actuación terminó». «No es actuación. Te lo juro que te amo. Amo a Rafa. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro», suplicó, con lágrimas en los ojos. Me reí, una risa seca, sin alegría. «¿Por nosotros?».
¿También fue por nosotros cuando le dijiste a Mauricio que nos echarías a Rafa y a mí a la calle en cuanto tuvieras el dinero? ¿Fue por nosotros cuando dijiste que Rafa era solo un lastre y una herramienta? Yo estaba detrás de esa puerta, Diego. Lo escuché todo. Se quedó mudo. Sabía que no había escapatoria. Y esos $60.000, seguí, sin darle respiro, ¿también fueron por nosotros? Porque no los usaste para una casa ni un auto. Los usaste para tapar los huecos de tus delitos y los de tu mentor. «Ya basta», rugió Mauricio. «Esto es un circo. Sus problemas de pareja no son asunto mío. Si Diego robó algo, que lo arregle él». Intentaba desentenderse. «Es una lástima», intervino uno de los auditores, «porque la mayor parte del dinero terminó en sus cuentas. Todas las flechas apuntan a usted como el cerebro». En ese momento, el teléfono de Ramiro vibró. Lo contestó brevemente. «Ya están abajo», dijo. «Suban, por favor». Mauricio lo miró con pánico. «¿Quién? ¿Quién está abajo?» Yo lo miré imperturbable. Olvidé mencionar que invité a otros invitados a esta pequeña reunión. Pocos minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Entraron 2 policías uniformados y varios agentes de civil. «Buenos días», habló uno de ellos. «Somos de la Unidad de Delitos Económicos. Señores Mauricio y Diego, tienen que acompañarnos. Hay varias preguntas que hacerles en la fiscalía». La autoridad cambió de manos en un segundo. Mauricio, que hacía solo unos minutos jugaba al magnate, ahora era solo un sospechoso. Empezó a gritar, amenazar, nombrar abogados. Los agentes le dieron el famoso discurso de que podía llamar a quien quisiera, pero en la comisaría. Mientras tanto, Diego parecía un muñeco al que se le habían cortado los hilos. No se resistió cuando 2 agentes lo tomaron del brazo. De pronto reaccionó, se soltó y se arrodilló frente a mí, en plena oficina. «Nadia, por favor, no hagas esto», lloró, aferrándose al dobladillo de mi túnica. Lo siento, te juro que me arrepiento. Piensa en Rafa. No le quites a su padre. Déjame una oportunidad, te lo ruego». Lo miré fríamente. «Estás confundido, Diego. No estás llorando porque te arrepientas de lo que hiciste. Lloras porque te atraparon. No te lamentas por traicionarme a mí o a tu hijo. Lamentas que tu plan se haya venido abajo». Arranqué mi ropa de sus manos. Se desplomó hacia atrás. «En cuanto a Rafa», continué, «va a crecer sin padre, sí. Pero eso es 1000 veces mejor que crecer con un padre estafador, ladrón y cobarde. Eso es todo lo que tenía que decirte». Di media vuelta hacia los policías. «Por favor, llévenselos». Los agentes se los llevaron, entre gritos, insultos y acusaciones mutuas. Mauricio, desesperado, terminó gritándole a Diego, culpándolo de todo. Diego, enrabietado, le devolvió los insultos, llamándolo viejo avaro. Las máscaras cayeron. Yo salí del despacho sin mirar atrás. Caminé por el pasillo amplio y silencioso hacia el elevador privado. Ramiro me alcanzó. «¿Está bien, señora Nadia?», preguntó con suavidad. Entré en el elevador y sonreí, agotada pero firme. «Estoy bien, licenciado». Cuando las puertas se abrieron en el lobby, la escena era caótica. Empleados, clientes, curiosos. Todos miraban cómo Diego y Mauricio eran escoltados hacia afuera, esposados. En medio de todo ese espectáculo, yo pasé desapercibida, como una sombra. Mientras todos los ojos estaban puestos en ellos, yo salí del edificio, cruzando las puertas de cristal, dejando atrás sus sombras. El aire caliente y polvoriento de la ciudad me dio en la cara. Pero para mí era el aire más fresco que había respirado en mi vida. Me detuve un momento en la acera, miré al cielo y saqué el teléfono. Llamé a doña Rosa. «Hola, doña Rosa». «Assalamu alaikum». «Sí, soy Nadia. Ya terminé el asunto. Voy de regreso. Muchas gracias por cuidar a Rafa». Corté, pedí un taxi y esperé. Volvía a casa. Volvía con mi hijo. Volvía a una vida nueva. La guerra había terminado y yo la había ganado. Los días posteriores a la detención de Diego y Mauricio fueron un huracán silencioso. La noticia explotó en todos los medios de negocios.
Escándalo de proyecto inmobiliario. Fraude. Lavado de dinero. Un gerente que estafó a su propia esposa. Sus caras aparecían en todas partes, ya no como ejecutivos exitosos, sino como presuntos criminales esposados. Rafa y yo, por suerte, quedamos fuera del foco. Ramiro se encargó de sacarnos de la casa alquilada y nos llevó a un apartahotel seguro, lejos de periodistas curiosos, lejos de esa vivienda que ahora me daba asco. El proceso legal fue duro y largo. Lo primero que hice fue pedir el divorcio. No quería seguir ligada a Diego ni un segundo más. Desde la cárcel, él intentó pelear. Consiguió un abogado barato que intentó retrasarlo todo, alegando que él era víctima de Mauricio y que yo lo había tendido una trampa. Incluso tuvo la desfachatez de reclamar parte de la herencia como bienes gananciales. En el juzgado familiar, su abogado se esforzó en pintar a Diego como un buen marido que merecía quedarse con una parte de nuestro patrimonio. Yo me quedé callada y dejé que hablara Ramiro. Él no discutió demasiado, solo puso una grabación, la de la noche en que le conté acerca de la herencia y la reacción de Diego, y la de la conversación con Mauricio, donde planeaban dejarme en la calle. La escuchó el juez con el ceño fruncido. El abogado de Diego se quedó sin palabras. El divorcio se concedió en ese mismo acto. La custodia total de Rafa quedó en mis manos, con una orden de alejamiento permanente. Diego no podía acercarse ni contactarnos bajo ningún concepto. Su nombre fue eliminado del registro como tutor legal. Legalmente dejó de ser alguien para nosotros. El proceso penal siguió su curso aparte y fue mucho más grande. Mauricio contrató un ejército de abogados caros. Intentaron culpar a Diego de todo. Diego, por su parte, se victimizó. Decía que lo habían presionado, que Mauricio lo había manipulado. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los auditores forenses que yo había contratado mostraron cada movimiento del dinero. Los $60.000 habían dejado un rastro impecable. Era la cuerda con la que ellos mismos se habían atado. Mi testimonio fue el remate. Conté todo, desde la llamada de Ramiro hasta el momento en que escuché detrás de la puerta. Narré cada mentira, cada abrazo falso, cada promesa hueca. Diego no me miró ni una sola vez. Mantenía la vista fija en el suelo. La fiscalía pidió la pena máxima. La lista de cargos era larga. Fraude, conspiración, lavado de dinero, malversación. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Mauricio, identificado como el Cerebro, recibió 20 años de cárcel y multas que consumieron lo que quedaba de su fortuna. Su empresa se declaró en bancarrota. Su nombre quedó destruido. Diego, mi exmarido, fue condenado a 15 años de prisión. El juez lo señaló como pieza clave. No solo traicionó a la empresa anterior desviando fondos, sino que también facilitó el lavado de dinero y me estafó de manera premeditada 15 años. Rafa tendría 20 cuando su padre saliera. Salí del tribunal aquel día con una sensación de alivio profundo. No era alivio por venganza, sino porque la justicia se había cumplido. Una carga enorme se había levantado de mi pecho. Pasaron meses. Rafa y yo empezamos a reconstruir nuestra vida. Con la ayuda de Ramiro, aprendí a manejar la herencia con prudencia. No compré mansiones ni autos deportivos. Compré un apartamento cómodo y seguro en una buena zona. Inscribí a Rafa en un jardín de niños excelente. Por primera vez, no vivíamos al límite. Podíamos respirar. Un día, recibí una carta desde la cárcel. Era de Diego. Escribió páginas y páginas. Estaban llenas de disculpas, de supuestas reflexiones espirituales, de promesas de que había cambiado, de que leía el Corán todos los días y comprendía lo mal que había obrado. Me rogaba que fuese a verlo una vez, solo una, para pedir perdón cara a cara. Apreté la carta entre las manos, indecisa. Leí y releí esas líneas llenas de arrepentimiento. Había algo que necesitaba cerrar. Decidí ir. Fui sola. Me senté en la sala de visitas, ruidosa y triste, separada por un cristal grueso. Diego apareció con el uniforme azul de recluso. Era casi irreconocible. Más delgado, el cabello rapado, las ojeras profundas. El hombre elegante que un día me enamoró ya no estaba. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se apresuró a tomar el auricular. «Nadia, gracias a Dios viniste», dijo con la voz quebrada.
Tomé el auricular con calma, sin hablar. Lo siento, sollozó. Te juro que lo siento. Me arrepiento todos los días. Rezo todas las noches. Estaba ciego, Nadia. Mauricio me envenenó, haré lo que sea porque me perdones. ¿Dices que te arrepientes?, respondí con voz fría, distorsionada por el intercomunicador. Sí, te lo juro, por Dios me arrepiento de todo, insistió. No vine para escuchar tu arrepentimiento, Diego, dije. Vine para decirte una sola cosa. Rafa y yo estamos bien, muy bien, somos felices sin ti. Su cara se tensó. Quiero que sepas, continué, que cada día de estos 15 años en los que estés encerrado, vas a tener tiempo de pensar en los 8 millones de dólares que nunca vas a tocar, en la casa cómoda en la que nunca vivirás, y en un hijo que nunca te llamará papá. No seas tan cruel, Nadia, imploró, rompiéndose por completo. Me reí, amarga. Tú me enseñaste cómo se hace. Pero no te preocupes, no te voy a devolver el daño de la misma manera. Mi verdadera venganza no está aquí. Me puse de pie. Mi verdadera venganza es mi vida, dije. Una vida feliz, plena y exitosa, construida sobre las ruinas de tus mentiras. Una vida que no verás y de la que nunca formarás parte. Nadia, espera, no te vayas, gritó golpeando el cristal. Déjame ver a Rafa. Una sola vez, es mi hijo. Me detuve unos segundos de espaldas. Te equivocas, respondí. No es tu hijo, es mío. Y se convertirá en un hombre mucho mejor que tú, porque me encargaré de que no herede ni una gota del veneno de su padre. Colgué el auricular y salí sin volver la cabeza. Sus gritos se fueron apagando tras la puerta de metal. Ese fue el final. Cerré por completo ese capítulo. 2 años pasaron. 2 años pueden ser muy poco tiempo, pero también pueden bastar para levantar un mundo nuevo. Aquella mañana la ciudad amaneció luminosa. Yo, Nadia, estaba de pie en un pequeño escenario. Ya no llevaba mis túnicas raídas de antes, sino ropa de trabajo sobria y cuidada. Un blazer beige, una blusa blanca, el hijab perfectamente acomodado. Frente a mí había invitados, niños, periodistas. A mis espaldas, un edificio nuevo de 3 pisos. No era lujoso, pero sí moderno y lleno de color. En la entrada, un jardín de juegos. Sobre la puerta principal se leía: Fundación Esperanza de Madre. Tomé el micrófono. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo. Era la emoción. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Saludé. Mi voz, antes tímida, ahora sonaba firme. Bienvenidos a la inauguración de la Fundación Esperanza de Madre, un lugar que construí a partir de un sueño y muchas oraciones. Me detuve un momento. Entre el público distinguí a Rafa, ahora de 7 años, sentado en primera fila junto a Doña Rosa. Él me saludó con la mano. Le respondí con una sonrisa. Hace 2 años, continué, mi vida cambió. Recibí una herencia enorme que al principio creí que era una bendición simple. Pero esa bendición casi me destruye. Estuve a punto de convertirme en víctima de la codicia, de la traición y de la mentira. Estuve a un paso de terminar en la calle con mi hijo. Los periodistas tomaban nota a toda prisa. Sabían quién era yo. Conocían mi historia, en mayor o menor medida. Pero el destino quiso otra cosa. Tuve fuerzas para luchar y, con la ayuda de gente buena, gané 8 millones de dólares. Dije, sin titubear, una cifra que podría comprar mansiones, autos de lujo, una vida de excesos. Pero, ¿de qué me serviría todo eso si solo fuera para mí? Me giré un poco para mirar el edificio. Decidí que ese dinero, esa herencia, no era solo mía. Era una prueba, y decidí usarla para algo más grande. La Fundación Esperanza de Madre está dedicada a madres solteras, mujeres víctimas de violencia doméstica y niños huérfanos o abandonados, mujeres como yo que un día se sintieron solas, sin un lugar al que acudir. Aquí no solo ofrecemos techo, sino capacitación, asesoría legal, becas para sus hijos y, sobre todo, esperanza. Aplausos inundaron el patio. Vi a Ramiro de pie, al costado del escenario, con una sonrisa orgullosa. Ya no era solo mi abogado, se había convertido en mi amigo y en presidente del consejo de la fundación. La mejor venganza, dije para cerrar, no es destruir a quien nos hizo daño. La mejor venganza
Es construir algo hermoso con lo que intentaron usar para destruirnos. La mejor venganza es la felicidad. La ceremonia siguió con alegría. Después de mi discurso, recorrí el edificio, saludé a donadores, abracé a las mujeres y a los niños que serían los primeros beneficiarios. Vi a Rafa jugando en los columpios con otros pequeños, riendo sin preocupaciones. Había crecido sano, alegre, sin sombras en los ojos. Cuando el evento estaba casi por terminar, Ramiro se acercó con 2 vasos de jugo. Discurso impecable, señora Nadia. Oficialmente ya es una directora ejecutiva. Bromeó. Reí. Gracias por todo, licenciado. Sin usted, yo no estaría aquí. Su expresión se volvió un poco más seria. Por cierto, tengo noticias nuevas. Mauricio murió anoche en prisión. Un infarto, comentó. Guardé silencio unos segundos. No sentí nada. Ni alivio, ni triunfo, ni pena. Era simplemente alguien del pasado, completamente ajeno a mi presente. ¿Y Diego? Pregunté. Intentó apelar de nuevo. Le rechazaron el recurso. También ha enviado otra carta, la número 20 en lo que va del año. Pide ver una foto de Rafa. Se ha enterado de la fundación por las noticias de la cárcel, explicó. Miré a mi hijo, que seguía correteando entre risas. Déjelo ahí, Ramiro, dije con calma. Que escuche desde lejos. Que vea, a través de las rejas, lo que construí con los restos de lo que él intentó destruir. Si quiere arrepentirse, que lo haga con Dios, no conmigo. Ramiro asintió. Se va a pudrir ahí, olvidado, lamentando cada decisión, justo como usted quiso. Asentí, pero me di cuenta de que ya no era eso lo que importaba. Su arrepentimiento era asunto suyo. Mi vida seguía. Rafa corrió hacia mí y se abrazó a mi pierna. Mamá, hoy ayudé a plantar flores, dijo orgulloso, con la ropa un poco manchada de tierra. Lo cargué y lo apreté contra mí. Ese era mi mundo. Esa era mi verdadera venganza. Una felicidad completa, limpia. Me quedé de pie con Rafa de la mano, mirando el edificio de la fundación, fuerte bajo el sol. Entendí que no solo había levantado una institución, había reconstruido mi propia vida. Convertí una herencia marcada por la tragedia en una fuente de esperanza. Diego quería arrebatarme esos 8 millones y dejarme en la miseria. Al final, fue él quien lo perdió todo. Y yo gané algo infinitamente más valioso que el dinero. Me recuperé a mí misma, y ese fue el final más satisfactorio de todos.